dice la verdad, no tenemos razones para dudar cuando nos dice algo que parece increíble. Nuestros hijos lo hemos enseñado que siempre hay que decir la verdad, pase lo que pase. A veces nos da gracia, pues hasta las maestras se ríen porque aun cuando ellos hicieron algo mal en su clase, ellos no lo dicen antes que la maestra no lo diga. Porque ellos saben que si la maestra no los dice primero, ellos van a tener un problema mayor. Así que ellos se adelantan y si la maestra va a ir a hablar con nosotros, pasó tal cosa. Y porque ellos se han acostumbrado a decir la verdad y cuando han tratado de meter una mentirilla, enseguida se le nota. Enseguida no saben cómo hacerlo. Pero si ellos siempre dicen la verdad, yo tengo que creer lo que ellos me dicen. Si alguien que ustedes conocen es una persona que siempre le ha dicho la verdad, cuando le diga algo, aunque le parezca increíble, créalo, a menos que usted tenga prueba para creer lo contrario. Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios es fiel. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no se trata de que Dios es fiel a nosotros porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos fieles, o porque nosotros somos un pueblo muy especial. Sí, lo somos, pero no por nosotros. Lo somos porque Él nos escogió. Y Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Él ha prometido llevar a su pueblo a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. No es parecernos al pastor ni parecernos a nadie más. Es parecernos cada día más a la persona de Jesucristo. Él es el modelo perfecto. Así que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para llevarnos a nosotros ahí. A veces que nosotros nos ponemos como los niños a dar pataletas. No quiero. Pero el Señor te va a agarrar así. A veces te va a tener que castigar un poquito. A veces te va a tener que azotar un poquito. A veces te va a tener que privar de algunas cosas. Pero la meta Él la va a cumplir. Porque a los que Él escogió, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dios le había prometido al pueblo de Israel bendecirlo. Si ellos se mantenían en el pacto que había establecido con su pueblo. Desde antes de llegar a la tierra prometida, Dios le dio palabra a Moisés para que le dijera al pueblo, y Moisés le habló bien claro al pueblo de Israel. Fíjense que Moisés, por causa del pueblo, él se privó de ver la tierra prometida. La vio de lejos, pero él no pisó la tierra prometida. Él murió allí en el desierto junto con todos los que se rebelaron contra Dios. Y Moisés le dijo bien claro al pueblo, si ustedes son fieles a Dios, Dios les va a bendecir, les va a prosperar su tierra, les dará victoria delante de otras naciones, los va a hacer próspero en todos los sentidos. Pero, si en vez de eso ustedes deciden rebelarse contra mí, si ustedes deciden tomar su propio camino y su propio consejo, entonces yo engrandeceré a otras naciones para que vengan y los esclavicen a ustedes. Eso lo repitió una y otra vez. Vimos entre tantos profetas, hablamos del profeta Oseas. Hizo que el profeta Oseas se casara con una prostituta para que el pueblo se viera en ese matrimonio. Y esa prostituta era el pueblo de Israel. Porque se iba tras otros dioses, dioses paganos, dioses falsos. Pero el pueblo no escuchó. Dios llama a Noé. A Jonás. Siempre me confundo Noé y Jonás. Llamó a Jonás. Le dijo, ve a Nínive, a esa gran ciudad de Asiria, y diles que va a venir juicio sobre ella. La voy a destruir en los próximos días.
Jonás no quería ir porque Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso y que si esa gente se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quería que eso sucediera. Pero sucedió lo que Jonás temía. Al final Jonás, a regañadientas, tuvo que ir a Nínive, predicarles ese mensaje de juicio de Dios. Y los ninivitas dijeron, ninivitas que no eran pueblo de Dios, que no tenían la ley de Dios, dijeron, quizás Dios nos perdone si nos arrepentimos. Exactamente. En un día, todo el pueblo de Nínive, un pueblo malvado, del imperio, una ciudad importante, posiblemente la capital del imperio asirio, eran gente despiadada. Se arrepintieron y Dios los perdonó. Se levantaron otros profetas y el pueblo se burló de ellos. Primero cayó Israel. Adivinen en manos de quién. De los asirios. Del pueblo que Dios había perdonado. Ahora, ese pueblo asirio había invadido Israel, el reino del norte, y los había llevado cautivo y lo había puesto en diferentes ciudades de su imperio para que ellos no tuvieran fuerza de unirse y no levantaran más la cabeza. ¿Qué hizo Judá al sur? Vio lo que estaba sucediendo. Jeremías le habló, Jeremías les anunció lo que iba a suceder si no se arrepentían, y ellos siguieron en el pecado. Ellos siguieron en su idolatría. Ellos siguieron tras los dioses paganos. Y me llama la atención, y hablábamos en los grupos de impacto esta semana, como dice que hacían secretamente cosas no agradables delante de Dios. ¿Cuáles eran esas cosas secretas? Levantar altares en los lugares altos, en todas las ciudades, a la luz de todo el mundo. Creían que estaba haciendo algo en secreto, pero lo estaban haciendo a la vista de todos. Así de engañados quedan las personas cuando se meten en la idolatría. Se engañan a sí mismos pensando que están haciendo algo en oculto cuando lo están haciendo a la vista de todos. Es evidente. Pues finalmente también Judá cayó en manos de los babilonios. Dios envió a los babilonios para que llevara cautivo, acabaron con la ciudad de Jerusalén, acabaron con el templo, destruyeron el muro de Jerusalén y se llevaron cautivo a lo mejor que había allí de personas, los más estudiosos, los de la casa real, se lo llevaron a Babilonia. Allí ustedes van a ver, vamos a ver más adelante, allí está Daniel, ¿verdad? Y los amigos de Daniel y las historias, cómo Dios se sigue manifestando en medio de la cautividad. Pero lo cierto es que en medio de esa cautividad y en medio de ese juicio de Dios, Dios también le da una promesa a su pueblo. En medio de cualquier circunstancia que tú te encuentres, siempre Dios te va a dar una luz al final del túnel. Nunca tires la toalla. No importa cuán grande haya sido tu pecado, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Cuando peques, el diablo va a venir y te va a convencer de que tú eres lo peor que existe y que no hay solución para ti. Pero Dios sí tiene la solución. A veces duele un poco, pero es preferible que duela y no que me pierdas completo. Así que Dios va a buscarte donde quiera que te metas. Si tiene que mandar un pez, lo va a mandar. Pero donde quiera que te metas, Dios te va a encontrar y te va a traer a Él, porque Él te compró con un precio demasiado alto como para dejarte perder. Así que vemos aquí Isaías anunciándole al pueblo de Israel palabra de Dios en medio de la cautividad. Están fuera de su ciudad. El templo destruido para los israelitas significaba que la presencia de Dios brillaba por su ausencia. No había presencia de Dios. El templo simbolizaba para ellos la presencia de Dios. Desgracia. Qué triste que nosotros tengamos que esperar las consecuencias para darnos cuenta que estamos mal.
Y eso también hablábamos en los grupos de impacto. Si usted no está viniendo al grupo de impacto, es bueno que venga, porque uno empieza a hablar de la palabra de Dios y lo hace tan práctico. Muchas veces nosotros damos tanta vuelta porque no vamos directo al blanco de la voluntad de Dios. No, queremos vivir por experimentación y no por revelación. ¿Sabe cuál es la diferencia? El que vive experimentando no escucha consejos de la palabra de Dios. Yo voy a ver cómo me sale. Aun cuando la palabra de Dios dice que no es lo correcto, yo lo voy a hacer. A ver qué tal sale. La persona que vive por experimentación pierde casi toda su vida experimentando en cosas que no van a resultar en nada. No verán victoria si no lo hacen en la voluntad de Dios. Pero el que vive por revelación, en vez de vivir por experimentación, vive por la revelación de la palabra de Dios, que la tenemos disponible todos. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Busca sinceramente someterte a Él de corazón y Dios te mostrará sus caminos. Sus caminos son perfectos. Sus caminos a veces son angostos, pero son caminos que llevan a la salvación. Proverbio dice, hay caminos que al hombre parece caminos rectos, pero su fin es camino de perdición. Así que en esta mañana yo te reto a no vivir, y graba eso, si quieres escoger esa frase me la aprendí de otro predicador, no es mía. De este predicador que yo escucho mucho, Tony Evans. Aprendamos a vivir por revelación y no por experimentación. El cristiano vive por revelación, por la dirección de Dios, por lo que Dios ha revelado, no por experimentación propia. No trate de experimentar nada que el Señor no te haya dicho, porque vas a dar vueltas y vueltas y vas a demorarte demasiado en llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Si no, miren al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que demoraba llegar caminando en caravana como ellos iban desde Egipto hasta la tierra prometida? Por lo menos yo sé que los que fueron a inspeccionar la tierra se tomaron 40 días en ir y ver la tierra, agarrar pruebas de la tierra y regresar en 40 días. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Por qué? Porque querían vivir por experimentación, no por el consejo de Dios. Bueno, llegamos aquí, estamos en Babilonia, y allí, a pesar de que su pueblo está allí sufriendo, Dios le dijo a ese pueblo rebelde, duro de servir, que iba a hacer esa cautividad por 70 años. Había un término, y ese término le daba esperanza. Quizás no para los que estaban ahí, pero sí para mis hijos, porque a lo mejor yo en 70 años yo no voy a ver el regreso a la tierra prometida, pero a lo mejor mis hijos sí lo pueden ver. Así que nos encontramos allí en el capítulo 53 de Isaías, y en medio de esa situación Isaías se sale con algo completamente raro. Fíjense lo que dice. Habla de un siervo sufriente. Y dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de todos ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense ustedes, ¿de quién estaba hablando aquí Isaías? ¿De qué estaba hablando Isaías aquí a un pueblo que estaba en Babilonia? Estaban cautivos en Babilonia, ahora eran esclavos. Y Isaías empieza a hablar acerca de un hombre que sería el libertador. Pero ese hombre, Isaías lo describe como un hombre, un siervo sufriente, fue despreciado. Su rostro, su parecer no era agradable. ¿Por qué despreciable? ¿Por qué lucía tan mal ese libertador que vendría? ¿Por qué? Pues la única respuesta que puedo darles es porque ese libertador llevaba el castigo de todos nosotros. Llevaba nuestras maldades, llevaba nuestros pecados, los pecados del pueblo de Israel que se rebeló y los pecados de nosotros. La palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo es el centro de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Isaías estaba hablando acerca del Mesías prometido. Estaba hablando acerca de la esperanza que había. Y ese no era el mensaje que el pueblo de Israel quería escuchar. No es el mensaje que el mundo hoy quiere escuchar. Hoy usted se para ahí y usted le enseña a las personas cómo ganar mucho dinero y cómo hacerse millonaria, y se llena este lugar de personas. Pero tú le enseñas a las personas que hay que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y que la vida cristiana no es tan fácil como la pinta. Y que vamos a tener que enfrentar muchas enfermedades, no importa cuán santo tú eres. Y eso no le va a agradar a muchos. Esta imagen de el siervo sufriente no era el mensaje que el pueblo de Israel quería escuchar. Ellos querían escuchar que Dios iba a enviar a un tipo fuerte que acabara como Sansón con una cantidad enorme de enemigos y libertar al pueblo. Pero ese no fue el mensaje. Porque la solución no estaba en liberar al pueblo físicamente. La solución no estaba en establecer otra vez el reino de Israel. Porque Dios se lo demostró. ¿Cuántas veces lo hizo Dios? ¿Y cuántas veces volvieron a caer en lo mismo? Era un va y ven constante de restauración y caída. Restauración y caída. Dios anuncia a través de Isaías que vendría un libertador que resolvería el problema de una vez y para siempre. Porque el problema del ser humano, el problema de Israel estaba no en quién era el rey. Nuestro problema no está en quién es el presidente de este país, si es Obama o es Donald Trump. El problema del ser humano está en el corazón. ¿Quién es el rey de tu vida? Queremos arreglar el mundo cuando nuestro interior está hecho pedazos. La verdadera restauración viene de adentro. Ahí vemos la belleza de un Dios amoroso que está dispuesto a sacrificar a su único hijo para salvar a su pueblo, para salvar a los que Él ha escogido. Este Mesías no solo llevaba cualquier herida, cargaba cualquier dolor. Él llevó nuestras heridas, Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestro pecado. Se nos pone en una posición que no nos gusta. Constantemente Dios nos está poniendo delante un espejo. Nosotros cuando sabemos que no nos vemos muy bien ni queremos vernos en el espejo.
Dios nos puso en un espejo con Oseas. Mira la prostituta, ese eres tú. Mira este siervo sufriente, así luces tú con todo tu pecado y toda tu inmundicia. Pero cuando vienes a Cristo y eres lavado de tus pecados, la cosa cambia. Todo cambia en nuestra vida. Jeremías también profetizó en ese tiempo. Y vamos a buscar Jeremías capítulo 31, los versículos del 8 al 14. Jeremías, capítulo 31, versículos del 8 al 14. Y leo así. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el regreso a la tierra prometida. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que apreció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y ahí sigue el profeta hablando. Pero hay una cosa importante aquí. Dios le está prometiendo al pueblo de Israel que lo volverá a traer de regreso a su tierra. Nos da esperanza a ellos y nos da esperanza a nosotros. En medio de su esclavitud, como mismo estaban en Egipto, ahora están en Babilonia. Son esclavos, sirvientes, cuando Dios los tenía como la niña de sus ojos. Ellos quisieron ser como las demás naciones y terminaron esclavizados por las demás naciones. Dios quiere que tú seas semejante a su Hijo. Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que marques la diferencia en el mundo donde estás. Dios quiere que vivas diferente. Pero nosotros constantemente queremos hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y lo primero que alguien te dice cuando tú le dices que lo que está haciendo es incorrecto, dice: pero todo el mundo hace lo mismo. Tú quieres ser como todo el mundo, vas a terminar como Israel. Israel quería a Dios un rey porque todas las demás naciones querían un rey. Al final terminaron con reyes que los apartaron del camino de Jehová. Dios nos da esperanza porque nos recuerda que sus promesas son fieles y verdaderas. Hablábamos al principio de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Y decíamos que si Dios siempre ha sido fiel, ¿por qué hay que desconfiar? Dios siempre fue fiel. Le prometió al pueblo de Israel que después, le prometió a Moisés que después de 400 años iban a salir de la esclavitud en Israel, en Egipto. ¿No creen ustedes que el pueblo se acordaba de eso? Y le fue escrito precisamente para que constara que Dios cumple sus promesas. Si Dios había dicho que en 70 años regresarían a su tierra, no ocurriría. Qué esperanza para el pueblo. El regreso del pueblo a la tierra también nos da esperanza porque nos recuerda que a Dios también le importa el aquí y el ahora. Hay gente que piensa que el cristianismo es solo de la eternidad. A Dios le interesa tu presente también. Dios está interesado en tu trabajo. Dios está interesado en tu matrimonio. Dios está interesado en tus hijos. Dios está interesado en las decisiones que tomas hoy, las pequeñas y las grandes. Dios está interesado en tu presente. Por eso le promete al pueblo de Israel: sí, vendrá un Mesías en el futuro, pero yo también les prometo que ustedes van a regresar a su tierra. Les restauraré, les restituiré lo que
Gracias. Se lo devolveré todo. Ustedes regresarán a la tierra. Así que Dios le da esperanza y le dice, pueblo mío, yo sí le doy esperanza en el futuro, pero también le doy esperanza en el presente. Si ustedes me son fieles hoy, también hoy, yo les voy a ser fiel y les voy a dar de las bendiciones que les he prometido. Nuestro Padre está en el cielo, pero Él intercede por nosotros, dice a través de su Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Dios está pendiente de cada situación. No hay un cabello de tu cabeza que no esté contado por Dios. Jesús mismo dice, si las aves del cielo si visten como visten, si usted ve los lirios, no trabajan, y Dios los viste como cuanto más a nosotros, que somos sus hijos. Dios está pendiente de tu presente, de tu hoy, de tus decisiones hoy. También nos da esperanza, porque esta promesa al pueblo de Israel que regresarían a la tierra prometida, también nos recuerda a nosotros que nosotros no pertenecemos a esta tierra. También esa promesa viene para nosotros porque hay un lugar, como cantamos, mucho mejor que aquí donde vivimos. Todavía esta no es nuestra tierra. Nosotros estamos aquí como peregrinos. Grábese eso. A veces vivimos como si este fuera el lugar donde vamos a vivir eternamente y no es así. A veces nos ponemos a acumular cosas como si todo eso nos fuéramos a llevar para la eternidad y no es cierto. Usted vino desnudo y desnudo, bueno, no se va a ir desnudo porque alguien lo va a vestir. Pero usted vino desnudo y se va sin nada de este mundo. Nada de lo que hay aquí usted se va a llevar. Así que usted tenga y disfrute de todo lo que pueda disfrutar aquí y ahora, pero con la mente en la eternidad, con la perspectiva clara de que aquí usted está de pasada. Es increíble cómo el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Es increíble. Sí, no se rían, algunos se están mirando y riendo. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a los 40 años. Y ya me estoy acercando todavía, no se hagan ilusiones. Me estoy acercando. Mi papá jamás pensó que iba a llegar a los 70, ya tiene 71. 71 años. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos corriendo ya, verdad? Extra millas. Pero lo importante es que vivamos el presente hoy con la perspectiva de la eternidad. Cuando usted vive hoy pensando en la eternidad, su hoy cambia por completo. La manera como usted piensa de la eternidad define cuán exitosa va a ser tu vida aquí en la tierra. Una persona que piensa, fíjense, miren nada más, una persona que piensa en el hoy y no tiene esperanza del futuro, es una persona que dice, bueno, vamos a tirarnos al placer, vamos a buscar la droga, vamos a comprar, vamos a decir mentiras, así total, todo se acaba. Como decía el pueblo de Israel, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la filosofía, ese es el entendimiento de la gente que no tiene esperanza. Pero cuando usted tiene esperanza en el más allá, usted no se apasiona demasiado con las cosas que tiene. Usted vive con la esperanza en un futuro. Y eso cambia por completo. Este mundo no es nuestro hogar. Como dice el himno, el mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Finalmente, en el capítulo 31, versículo 31 al 34, dice el profeta Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este no es el mensaje que querían escuchar tampoco. Porque lo que queremos es, si ustedes los ven, incluso cuando estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, ellos querían un libertador, ellos querían un rey que los libertara de Roma. Por eso es que Jesús vino, Jesús hizo milagros delante de ellos y no creyeron. Estaban ciegos porque ellos no deseaban ese mensaje. Pero la solución que Dios está dando aquí es la solución definitiva, porque como dije ahorita, el problema del ser humano no está en quién es el rey, no está en lo que yo puedo hacer. La solución del ser humano está en el corazón. Y Dios aquí les promete que escribirá su ley en los corazones. Ya no se lo va a dar a los escribas, los fariseos hipócritas, para que le enseñen. Ahora lo va a escribir en su corazón. Cuando usted entrega su corazón a Jesucristo, cuando usted se rinde al señorío de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted y hace que su corazón se vuelva a Él. Y hace que estas verdades que usted constantemente estudia, lee, escucha, se conviertan en parte de su vida cotidiana. La solución del ser humano no está en su esfuerzo por cambiar, sino en la intervención poderosa de Dios en su vida para cambiarlo, para transformarlo. Su mente tiene que cambiar, su corazón tiene que cambiar. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Tienes que nacer. ¿Cómo así, Señor? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Eso es lo que llamamos regeneración. Regeneración es un nuevo nacimiento. Porque con ese nuevo nacimiento recibimos la nueva naturaleza en Cristo. Y esa nueva naturaleza, entiéndase como nueva naturaleza, no es otra personalidad. Nosotros seguimos siendo quienes somos, pero con una motivación, con una tendencia al bien que antes no teníamos. La Biblia dice que somos de continuo al mal. Tendemos de continuo al mal. La única manera que nosotros podemos hacer el bien sinceramente es con una nueva naturaleza. Un nuevo yo. Un nuevo yo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la esperanza que le da al pueblo de Israel. Mírenlo de esta manera. Antes de Cristo, desde antes de que Jesús viniera a este mundo, el Evangelio se estaba predicando. Este es el Evangelio de Jesucristo, al que estaba poniendo Jeremías en su mensaje como centro de su mensaje, se llama Jesucristo. En el Nuevo Testamento se revela como el Hijo de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, se le prometió que un hijo de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es ese hijo? Es Jesucristo. La esperanza de los antiguos, siempre la salvación ha sido por fe. Los antiguos se salvaban por fe en las promesas del Salvador, del Redentor futuro. Nosotros nos salvamos por la esperanza y por la fe en las promesas de ese Salvador que ya vino, que ya entregó su vida, que cargó sobre él con nuestros pecados. Pero la salvación en todos los tiempos ha sido por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Que el Señor permita que esa esperanza inunde siempre nuestras vidas y nos ayude a vivir con gozo, con alegría, con entusiasmo de la vida, aún en los momentos más difíciles. Lo único que te puede dar esperanza es saber que después de esta vida hay algo más. Y Jesucristo ha dicho, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Que el Señor les bendiga.